hace unos días llamó mucho la atención esta puesta de esta marcha blanca, una especie de marcha blanca, una puesta en operaciones del tren, este tren que adquirió la Municipalidad de Lima para recorrer Lima y Chosica. Fueron muchos meses de cuestionamientos, ahora parece que hay humo blanco, tanto de parte del Ejecutivo como de parte de la Municipalidad de Lima, y se espera que este tren entre en funcionamiento en los próximos meses, ¿no? Se hablaba que no era viable, había un sector que no quería, que se oponía mucho, decían incluso que no pasaban por debajo de los puentes. Bueno, para hablar del tema tenemos una entrevista vía Zoom con el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo. Señor Cornejo, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos ustedes y a la noticia. Señor Cornejo, vimos hace unos días que el tren que se adquirió por parte de la Municipalidad de Lima hizo un recorrido, ¿no? Dando la imagen de que sí era viable siempre, ¿no? Y hubo una serie de oposiciones bastante políticas para algunos, y leí unas declaraciones suyas que usted estimaba que este tren podía entrar en operaciones el próximo año en el primer trimestre. ¿Qué tan real es esto y qué lo lleva a pensar que podría ser así? Sí, en el primer semestre he dicho que puede entrar en operaciones. Bien, yo lo que creo es que está empezando a primar el sentido común y sobre todo el interés por la gente. Finalmente, una obra pública, cuando sirve a la gente, no tiene color político. Eso me parece que es un principio básico que tenemos que aprender en la política peruana, ese desprendimiento de lo que puede ser un natural, digamos, deseo de que uno sea el que lo patrocine, ¿verdad? Y no es quien está de acuerdo conmigo, entonces lo rechazo, no importa que sea sin ningún argumento. Eso es lo que ha estado pasando. A ver, en primer lugar, necesitamos trenes. El Perú tenía, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, 3 veces más redes ferrocarrileras que las que tenemos ahora. Hemos desandado el camino ferrocarrilero en contra de una tendencia mundial que más bien ha aumentado el número de ferrocarriles, que en un territorio tan accidentado y difícil como el peruano es fundamental. Entonces, y los trenes, es otra cosa que hay que explicar con ciencia, no son iguales que los camiones, los buses, las combis a las que estamos acostumbrados en nuestros transportes. El ferrocarril es un material de transporte más noble, dura, si lo mantenemos bien, casi 100 años o poco más. Hoy en día podemos ver ciudades importantes en el mundo que tienen trenes nuevos, claro, se van renovando, pero también tienen trenes que bordean los 100 años, están operativos. Para muestra un botón local, en la línea 1 del tren eléctrico, que va todos los días de Villa El Salvador a San Juan del Lurigancho y viceversa, tenemos unos trenes de color verde y unos trenes de color rojo, para ubicarlos más o menos. Los trenes de color verde son nuevos, son de fabricación francesa y de última tecnología. Y los trenes rojos son de fabricación italiana y se adquirieron en los años 80, tienen más de 45 años. Y sin embargo, luego de los mantenimientos preventivos y el overhaul correspondiente, están funcionando, en la hora punta salen. Y nadie se queja porque los trenes son así de nobles. Entonces, en primer lugar, traer unos trenes donados que tienen 40 años, 45 años de funcionamiento, es traer trenes que van a durar, bien mantenidos, 60 años más por lo menos. No son chatarra. Claro. Segundo, son donados. Y claro, lo que no entiende alguna gente o no quiere entender es que cuando uno recibe una donación, esa donación implica que tú pagues el flete, pues, para traerlo hasta donde estás tú. O sea, los donaron en el puerto de Los Ángeles y había que pagar, y no es poca cosa, unos buques que traigan esas 20 o 19 locomotoras y esos 90 vagones, más 2 containers de repuestos, los traigan por barco, por buque. Y eso ha costado flete y seguro, más gastos administrativos. Pero lo más importante es que se ha demostrado que estos trenes, gracias a Dios, empalman perfectamente con los rieles que ya tenemos en el ferrocarril central, que viene desde el centro, todos los días, desde el centro del Perú, trayendo minerales al puerto del Callao. En esos mismos rieles pueden funcionar, ahí se está viendo en la vista, que pueden funcionar perfectamente. Y lo otro que se ha demostrado es que pasan por los puentes. Habían algunas personas que decían, no van a pasar por los puentes, esto es una improvisación, pasan por los puentes. Claro, entonces
no hace algunos meses me entrevistaste y yo decía que había que hacer 3 etapas. Bueno, lo que se está viendo ahora entre el Ministerio de Transportes y la Municipalidad de Lima es que están optando por ese camino racional, lógico, técnico, pensando en la gente. Se está pensando en una primera etapa. Usar los rieles que ya existen, la estación de Chosica que ya existe y la estación de Lima que ya existe. No hay que construir nada. Se ponen, obviamente, se han llevado los trenes al taller para ponerlos en valor. Algunos dicen sí, pero los ha arrastrado la locomotora del ferrocarril central. Quiere decir que no anda. Bueno, a ver, yo pongo este ejemplo muy sencillo. Si tú tienes tu vehículo, lo pones en tu garaje y te vas 6 meses de viaje por trabajo, regresas, probablemente prendes tu vehículo y no va a arrancar. Claro. Entonces lo que vas a hacer, seguramente le vas a digamos, revisar la batería, le vas a poner el aceite, los frenos. A eso están yendo las locomotoras para que les hagan un mantenimiento normal, periódico, claro, lo pongan en valor. Y por eso yo digo que con unos 6 o 7 meses estamos ya en posibilidad de ver estos convoys viniendo de Chosica sin parar. Ojo, no hay paraderos en el medio. En la mañana está hablando de 15 convoys, una locomotora y 5 vagones es un convoy. Se está hablando de 15, perfectamente manejables con los vagones y locomotoras que hay. Y se trae a 40 kilómetros por hora. Esos trenes pueden ir a 180 por si acaso, pero es conveniente que vayan a una velocidad prudente. Desde las 4 o 5 de la mañana los traen de Chosica a Lima hasta las 8 o 9 de la mañana. Los trenes esperan en Lima, no pueden hacer el retorno porque no hay otro riel. Claro. Y en la noche, o a partir de las 4, 5, 6 de la tarde, los retornan. ¿Cuántos pueden beneficiarse? Yo calculo que unos 12.000 al principio. ¿Diarios? 12.000 diarios, un poco más de 12.000 diarios. Ahora la demanda es 150.000 de toda esa zona. Entonces estamos empezando un proceso de un tren de cercanías centro que traiga a los pasajeros, ojalá 100.000. Pero para dar una idea, el tren línea 1 atiende 350.000 personas día, entre Villa El Salvador y San Juan del Lurigancho. Entonces, los números en algún momento van a ser cercanos y parecidos en la zona este. Estamos empezando, pero ¿cuál es la alternativa que plantean quienes critican? Que sigan en las combis pagando hasta 30 soles diarios. Los colectivos, ¿no? Con 3 horas de atraso, en fin. Claro. Sin razón. Ahora, siempre se habla, usted mencionaba de la necesidad que tiene un país o una comunidad de tener el servicio de tren, ¿no? En varios países es una forma de transporte, incluso entre países, en Europa se transportan en trenes. En el Perú contamos, en Lima, centrémonos en Lima, tenemos, bueno, que podría entrar en operaciones el próximo año, tenemos la línea 1, ¿no? del metro, y en unos años también tendremos ya completa la línea 2. Después de estos, ¿hay algún, digamos, oportunidad de que haya más líneas de tren, digamos? ¿Hay que abarcar alguna otra zona también de la capital? Sí, por supuesto, y esto es dinámico. Cuando yo dejé hace 15 años el Ministerio de Transportes, yo dejé un plan, un sistema integral para el metro de Lima y Callao con 5 líneas. El gobierno de Humala agregó una 6ª línea, que para Lima y Callao ya están planeadas 6 líneas, y probablemente al ritmo que vamos pronto tendremos que tener 8 o 9. Así es esta circunstancia. Entonces, de las 5 o 6 líneas que ya están programadas, una está funcionando y está funcionando con demanda no satisfecha, porque resulta que, como verán ustedes en las horas punta, las colas que hay en las estaciones del tren, es que se necesitan más trenes. Y este es un buen tema para lo que estamos conversando de los trenes donados. No es que yo llame por teléfono y diga, tráiganme trenes nuevos, no. Se piden, están con 3, 4 años de espera, porque todos los países, todas las ciudades piden trenes. Entonces, los trenes se tienen que planificar adecuadamente. En este momento, en la línea 1, están faltando trenes, para que en las horas punta haya menos espacio entre tren y tren, para que lleve más gente, traiga más gente. Entonces, la línea 1 funcionando con esta característica. La línea 2 se dice que está a un 70% de construcción, pero ¿cuál es el problema de la línea 2? Que tiene 70% de avance, pero no continuo. Es decir, hay unos kilómetros que ya están listos, pero un espacio que falta expropiar.
Avanzan otro pedazo y otro espacio. O sea, no hay línea continua y por eso se demoran. Ese es un descuido de los gobiernos que han estado manejando este tema, porque es un asunto que hay que dedicarle tiempo y seguimiento. Esa es mi experiencia. Entonces, digamos que superando estos problemas, en 2 o 3 años tendremos la línea 2. La línea 2 va a ser el central, importantísima, porque al hacer el cruce con la línea 1, arma realmente el eje que ya hace, digamos, la línea o la red totalmente consistente. Y entonces, yo en este programa que me estás entrevistando y está grabado, pronostico, ¿no?, que cuando esa línea 2 funcione y tenga otros 300, 1.000 personas que estén andando entre el este y el Callao, a los 350.000 entre Villa El Salvador y San Juan Luriaco, vamos a tener un cruce entre 28 de julio y la avenida Aviación, que yo lo llamo desde ahora la esquina de Shibuya peruano. Shibuya es la estación en Tokio, donde hay millones de pasajeros diarios, una estación clave. Lo vuelvo a decir, entre la Aviación, donde está la línea 1 por arriba, y 28 de julio, donde está la línea 2 por abajo, se tiene que construir muy pronto una estación de conexión hacia arriba, claro. Y allí estoy seguro que por día habrá no menos de 1 millón, 1,5 millones de personas y todo lo que eso significa. Claro, es un lugar de conexión, pues, ¿no? De conexión, por supuesto, como Shibuya y como otros sitios importantes en el mundo. Luego están la línea 2 y la 3. Son importantes ya porque van armando, integrando a la ciudad. Una de ellas viene desde la Panamericana Sur, donde está más o menos cerca por Benavides, pero por donde está la Universidad Ricardo Palma, y va todo esto subterráneo por toda la avenida Benavides. No va en línea recta, porque va haciendo un tramo propio, ¿no? Se va hasta lo que es el óvalo de Miraflores, y de ahí toma entre Arequipa y Petituars y se va directamente hasta el centro y conecta con la línea 2, con la línea 1 que ya está conectada y va armando la red, ¿no? Y así también la línea 4, uno de cuyos ramales ya se está construyendo, que es el ramal entre la línea 2 en Colonial y el aeropuerto Jorge Chávez. Ahora, pero aquí hay que también tener un poquito de inteligencia, porque la actual estación que está planeada frente al aeropuerto es frente a la puerta anterior del aeropuerto, y que hay que hacer rápidamente el reflejo para irse hacia la puerta principal que está por el otro lado, ¿no? Ahora, la entrada en operaciones de este tren Lima-Chosica seguramente va a beneficiar a muchas personas, a miles de personas que viven en esta parte de Lima, de la ciudad, que se tienen que transportar hacia el centro de Lima. Muchos trabajan y pierden hasta, ¿cuántos serán? 2 horas de camino. Hasta 3 horas toman diariamente, claro, para ida y otras para venida. Ahora, esto sin duda va a terminar afectando a un grupo que es el transporte informal, ¿no?, que es muy fuerte en esta zona. ¿Usted considera que el mismo ciudadano se va a terminar acostumbrando al uso del tren, sabiendo que han tenido ya años usando este transporte informal? Con toda seguridad. Y lo digo por experiencia. Yo les sugiero que sus reporteros vayan un día a una estación del tren eléctrico de la línea 1, le pregunten, ¿considera usted que sería mejor volver a las combis antes de lo que antes que existiera el tren? Va a ver qué le responde. Más bien le va a decir, no señor, más bien traigan trenes, ¿verdad? Ya aprendieron cómo es un transporte digno. Eso es lo que va a pasar. Claro, el tema de esa palabra que usted ha mencionado es básica, ¿no? El transporte digno, ¿no? Sí. La mayoría, o en algún momento nos hemos movilizado en estos trenes, es rápido, es cómodo, bueno, a veces, bueno, va medio apretado, pero bueno, es rápido, es cómodo. Y también hay un lado que deja también el tema de la informalidad, el tema de la inseguridad. Claro, un transporte informal se puede voltear en cualquier momento, incluso puede ser blanco hasta de un ataque de estos extorsionadores, y uno puede estar tranquilamente sentado atrás del chofer y te cae un balazo y te mata. Ahora, este sector informal que está, digamos, tomado por bandas delincuenciales que extorsionan, ¿cree que se va a quedar tranquilo o puede poner algún tipo de presión o actos de violencia contra el servicio del tren? ¿Cree usted? Porque están golpeando su bolsillo, ¿no? Yo lo que creo es que la modernidad
necesaria para nuestro país, va logrando superar algunos de los elementos que permiten la delincuencia y la criminalidad. O sea, parte del problema consiste en que no tengo un paradero adecuado, en que tengo precarias condiciones de luz para poder trasladarme al paradero, y ahí se producen las situaciones no solo de extorsión, sino también de robo y de violencia que vemos lamentablemente. Claro. No, el transporte tiene varios elementos. Yo lo que más valoro de la línea 1 del tren no son los 3 soles diarios que ahorra, por lo menos dejando de tomar una combi de ida y vuelta, toda persona que sube. O sea, 350.000 personas ahorran 3 soles diarios. Pero lo más importante es que ahorran entre 2 y 3 horas de su día. Claro. Y en el día eso les permite trabajar más, estudiar más, vivir con menos estrés, con mayor seguridad, como dices, pero yo valoro más algo que ocurre en el regreso, y es que llegan a su casa más temprano y pueden ver a sus hijos antes de dormir. Y claro, yo recuerdo que mi madre me contaba un cuento antes de dormir, yo les contaba un cuento a mis hijos antes de dormir, y hoy veo que mis hijos tienen la oportunidad de contarles un cuento a mis nietos. Entonces, ese proceso de integración familiar es imposible dedicando 3, 4 horas al día al transporte. La gente tiene que salir 4 o 5 de la mañana de su casa, los chicos están durmiendo, y regresa a las 11 de la noche cuando los chicos están durmiendo. Claro. O sea, la integración familiar se produce el sábado o el domingo. Claro. Ahora, yo escucho a algunos especialistas del tema del retraso en el transporte urbano respecto a otros países. Según su óptica, ¿de cuántos años nos llevan en ventaja algunos países de la región en este tema? Yo lo saco de la siguiente manera. Técnicamente existe una cifra que dice que cuando una ciudad tiene 1 millón de habitantes, o se acerca al millón, digamos Arequipa, digamos Trujillo, más o menos, ¿no? Y ya debe tener listo su plan de transporte público masivo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué con trenes de cercanía, qué con buses, etcétera, etcétera? Ya debe tener ese plan. Y, lógicamente, a partir del plan debe empezar a implementar. Lima empezó en los años 80 e intentó, en el primer gobierno de Alan García, este tren eléctrico así llamado, y luego ya sabemos que se bloqueó por 20 años. Ya. Este tema se retomó en el año 2009, en el segundo gobierno de Alan García. Quiere decir que si yo considero cuando teníamos 1 millón de habitantes en Lima y ahora tenemos en la Lima y Callao 10 millones, quizás 11 ya, quiere decir que estamos atrasados 40 años. Esa es más o menos la cifra. Claro. Ahora, siempre uno identifica este tren con Rafael López Aliaga. Es imposible no relacionarlo. Y siempre se hablaba también que era el caballito de batalla en Lima, sobre todo, para su campaña. ¿Usted también coincide con eso? Que el bloqueo que hubo de parte de algunas autoridades, poniendo trabas y cuestionando y diciendo que no iba a pasar por debajo de los puentes, va a terminar siendo un espaldarazo a su candidatura, ¿cree usted? ¿Va a terminar en Lima reforzando el voto a favor? En política hay también elementos que aparecen que los economistas le llamamos variables exógenas. Un poco la suerte, ¿no? En realidad, efectivamente, el alcalde entonces de Lima, Rafael López Aliaga, era el alcalde de Lima cuando se recibió la donación. La donación la recibió en la ciudad de Lima. Y debemos recordar por qué la recibió la ciudad de Lima. Estábamos en noviembre del 2024 en plena reunión de líderes de la PEC. Y el show completamente se lo estaba llevando Xi Jinping y la inauguración del puerto de Chancay. Todo el mundo tenía que ver con ese tema. Sí. Y Estados Unidos no se quiso quedar fuera de la foto. Y en rápido, fíjese cómo es la vida, ¿no? En tema de días, porque ya se venía gestionando esto, ¿no? Pero en tema de días, el gobierno de Biden, gobierno demócrata, le pidió al gobierno de California, gobierno demócrata, que estos trenes que ya estaban por donarse o venderse, se donaran a Lima. ¿Para qué? Para lograr una foto, que la pueden ustedes buscar, o un video, que lo deben tener en archivos, donde el alcalde de Lima, a nombre de la ciudad, recibe la donación de Coltrane, ¿no es cierto? ¿Y quién está parado en el centro como testigo de ese acto? Que fue un acto político. El secretario de Estado de los Estados Unidos,
el señor Anthony Blinken, ¿no? Es decir, más claro ni el agua. Era un acto político, para un reflejo político, para tener a Estados Unidos en la foto. Lo mismo que está ocurriendo ahora a nivel macro, ¿no? Sí. Como ya nosotros tenemos este puerto Chancay y varios acuerdos, Trump ha dicho al Senado, por favor, pongan a Perú como socio estratégico, no miembro de la OTAN. ¿Qué es eso? Claramente otro acto político que tiene este concepto. Entonces, y en ese momento es alcalde Rafael López Aliaga. Lógicamente, los puntos políticos de esa actuación se los lleva la autoridad que está allí. Pero el objetivo es brindar a miles de ciudadanos un servicio que se merecen, ¿no? Ahora, claro, ¿sabes cuál va a ser el problema cuando estos trenes funcionen? Que solo van a traer a 12.000 personas al principio. Y debe haber 110.000 que están buscando. La demanda va a ser mayor. Claro. Entonces ahí vienen las otras etapas que yo he planteado. Una intermedia, porque este tren no va a parar. Una intermedia puede ser poner paraderos en el camino. Pero ya poner paraderos en el camino implica un estudio ambiental, un estudio de seguridad, una infraestructura mínima. ¿Por qué? Porque para llegar a los paraderos la gente no va a llegar caminando, algunas seguramente. Van a llegar con los vehículos menores que los van a llevar ahí. Pues ya hay que ver transitabilidad, ya hay que ver seguridad, vallas, en fin. Esa es la segunda etapa. Pero hay una tercera, que es la más importante, y esa sí puede demorar unos 3 a 5 años si empezamos ahora, que es construir el segundo riel paralelo al que tenemos, para que el tren no trabaje como va a ser ahora, que viene en la mañana y se queda parado y regresa en la tarde, por el mismo riel, sino que trabaje 24 horas. Una mayor circulación. Y de igualdad, y ahí sí puede traer a los 150.000 que están hechos así. Claro. Eso requiere ya un trabajo mayor, un expediente técnico más complicado, porque hay que expropiar para poder hacer la segunda línea. Las expropiaciones toman un tiempo, requieren dinero, y sobre todo hay que construir las vías elevadas, a mi juicio, en los cruces a nivel, por ejemplo en la fosa, para que el tren siga a nivel y los autos pasen. Exacto. Ahora, señor Cornejo, para terminar, y usted mencionaba esta actuación que hubo en la PEC, y estuvo China y por otro lado estuvo Estados Unidos. Y Perú, por un lado, estaba con el puerto de Chancay y por el otro lado el tema de los trenes. Esta es una muestra de que a Perú estar en el medio de estas dos potencias puede sacarle el jugo a esto, digamos, es una oportunidad que no se puede dejar pasar, porque muchos dicen, no, mucha inversión china, pero hay que, digamos, actuar con inteligencia y sacarle el jugo a esto también, ¿no? Carlos, acabas de decir el punto central que debemos entender. Todas estas noticias, trenes donados, puerto de Chancay, puerto del Callao, planta de hidrógeno verde en Arequipa, planta espacial en Talara para vuelos suborbitales, inversiones coreanas con la Marina, con el Ejército, con la aviación, zonas económicas especiales privadas donde ya quieren venir muchos países, de empresas de diferentes países, India que quiere firmar un tratado de libre comercio que ojalá se le firme el próximo año. Todas estas noticias no son casualidad. Son producto de que tenemos, gracias a Dios, una nueva ventaja competitiva. A nuestra historia milenaria, a nuestra gastronomía, a nuestros recursos, nuestros minerales, ahora tenemos una nueva ventaja que tenemos que meternos en el chip. Nuestra ubicación en la cuenca del Pacífico. Es decir, la fiesta, por decirlo de alguna manera, antes era en el Mediterráneo. Después pasó en la primera revolución industrial, pasó al Atlántico, siglo XVIII, XIX, XX. Hace 3 décadas que la fiesta está en el Pacífico. Y resulta que en ese lugar de la fiesta nosotros tenemos un lugar VIP en la discoteca mundial. Ese lugar se llama Perú, no solo Chancay, Perú. Está ubicado en el centro de la América del Sur, del Pacífico, mirando al Asia, Oceanía y al Índico. Esta es una bendición y tenemos que entenderlo para poder, por ejemplo, en la próxima campaña electoral, ofrecer políticas que den a esto un valor que permita por primera vez que los peruanos disfrutemos de esta ventaja. Y que no pase con el sueño fundacional, con el guano del salitre y con tantas otras frustraciones que hemos tenido. Esta vez sí la podemos hacer si dejamos la agenda mediocre y nos concentramos en temas importantes como este. Y sí, pues es una gran oportunidad que no se puede dejar pasar. Señor Cornejo, ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias, muy buenos días y feliz Navidad a todos. Igualmente, muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo.
quien mencionaba que en el Perú hay un retraso en transporte urbano de 40 años. Y bueno, hay que impulsar, según mencionaba, los sistemas de trenes, porque es un sistema moderno y estima que en el primer semestre del próximo año este tren de Lima a Chosica podría entrar en funcionamiento, pese a que algunos sectores señalaban que era inviable, que los trenes eran chatarra y que incluso no pasaban por debajo de los puentes que existen en la ruta de Lima hacia Chosica. Mezquindad política quizás, ¿no? Nada es casualidad en política.